¿Cómo es su parentesco con Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano? Bueno, yo soy descendiente directo por parte de su hija Manuela Mónica, de una unión que tuvo el general Belgrano con Dolores Helguero, una tucumana que conoció, está en su estadía más larga en Tucumán, de 1816 a 1820. Y Manuela Mónica se casó con un sobrino de ella, que era Manuel Vega Belgrano. Tienen 3 hijos, Manuel y Carlos Vega Belgrano, mueren solteros y sin descendencia. Y Flora Vega Belgrano, que viene a ser la nieta del general Belgrano, se casó con Juan Carlos Belgrano, un primo segundo de ella. O sea, que vienen a ser mis 2 bisabuelos. O sea que llevo por su hija, Manuela Mónica, la sangre, y por un hermano de él el apellido. O sea, soy descendiente directo y a su vez soy sobrino del general Belgrano. ¿Cómo influyó el legado de Manuel Belgrano en su vida? ¿Y cómo llegó usted a ser presidente del Instituto Belgraniano? Bueno, la verdad que lo llevo muy bien porque estoy acostumbrado desde chiquito, como respuesta fácil, ¿no? No, mirá, es algo que me fui acostumbrando de a poco. Era muy chico cuando venían estas fechas, ya primero el mayo, se hablaba siempre de la Revolución de Mayo, se hablaba de Belgrano. Llevaba julio, declaración de la independencia, y se hablaba de Belgrano. Y yo tenía 44 compañeros en el colegio que se daban vuelta a mirarme. Y bueno, ahí uno empieza a preguntar. Tuve la suerte de estar 12 años en el mismo colegio, entonces ya me conocía. Pero, y bueno, ahí empecé a preguntar en mi casa y bueno, a estudiar. Me interesó mucho la historia y tuve en el año 1970, o sea, hace 51 años, se cumplían los 200 años del nacimiento de Belgrano y los 150 de la muerte, lo que pasó el año pasado hace 50 años menos. Y yo tenía en ese entonces 19 años y ya me llamaban de muchos programas y en ese entonces no existía nada de lo virtual, o sea, era todo presencial. Entonces tuve que estudiar mucho porque, claro, no podía quedar afuera de un evento de esos y a todo decir que no porque no sabía o me faltaba preparación. Y bueno, ahí me preparé y al Instituto Nacional me fui acercando por interés, desde concurrencia a actos, a conferencias, y bueno, cada vez me invitaban más hasta que yo vivo en Olavarría, y hasta que un día me nombraron miembro correspondiente por la ciudad de Olavarría, después me invitaron a ser miembro de número del instituto, después a integrar la comisión directiva y bueno, así poco a poco llegué a ser presidente por elección, porque es una propuesta de todo el consejo directivo y más la asamblea, los miembros de número, que son 40 miembros de número, y bueno, y trabajando en el instituto, lleva tiempo, es un cargo ad honorem, si bien pertenecemos al Estado es ad honorem, yo no tengo ningún tipo de sueldo ni me interesa tampoco tenerlo en este caso, y bueno, lleva su tiempo, pero realmente que lo hago con mucha pasión. ¿Cómo revolucionó Manuel Belgrano la visión sobre el rol de la mujer y los paradigmas sociales al respecto? Sí, bueno, Belgrano fue una persona que se interesó mucho con el rol de la mujer. Creo que
que a él le debe de haber llamado la atención y despertado el interés en la atención a la mujer desde cuando llega de Europa, de estudiar, de prepararse en esa etapa de su vida en Salamanca y en Valladolid, en dos universidades donde estudió Derecho, Economía, en fin, idiomas. Y cuando llega a su país, él dice, lo escribe cuando vuelve como secretario perpetuo del Real Consulado, en su autobiografía, él dice, lo único que vi fue pobreza, miseria y desnudez. Y sobre la mujer decía que estaba muy expuesta y que se exponía mucho hasta la prostitución. Y decía que la forma de salir justamente de esa pobreza era la educación, formarse y el trabajo. Y también lo aplicó a la mujer, no solamente al hombre como fuente de desarrollo y mano de obra, sino la mujer, que también dijo, es más, la mujer es la que primero y más preparada debe de estar, porque es la que más contacto tiene con sus niños y es la que primero lo forma a los chicos, o sea, a los niños, a los futuros ciudadanos, gobernantes, en fin, o sea que deben de tener una muy buena formación de parte de su madre, o sea que es la que más debe estar formada. Y no solamente fue con el rol que tuvo él como secretario del consulado, que creó la escuela para mujeres y también de artes y oficios donde podían concurrir, por supuesto con el rol y poniéndonos en época de lo que podían estudiar las mujeres. Era bastante limitado, pero tenían que tener una formación escolar y después las tareas propias de la casa perfeccionándose. Pero Belgrano siempre le dio lugar a la mujer, inclusive en su etapa ya como militar, post-Revolución de Mayo, donde les dio hasta grado militar a las mujeres y las reconoció. Está lleno de ejemplos. Tenemos un caso emblemático, Juana Zurduy, pero bueno, también tenemos Martina Silva de Gurruchaga, salteña, la tucumanense, que también estuvo en las invasiones inglesas. En fin, hay muchísimos casos. Primeras memorias que escribe en el Real Consulado justamente es sobre la agricultura. Y muy importante que él lo traduce a Quesnay, francés, fisiócrata. Es una traducción que hace estando todavía en Madrid, en España, que es justamente la teoría económica de un reino agricultor, que escribe Quesnay, Belgrano la traduce, y decía que era la fuente primaria de todo recurso económico. Tenemos que poner todo en contexto, ¿no? Por supuesto, no pensando hoy siglo XXI, pero aunque tiene también su dejo de validez, porque son productos primarios y que él también hablaba de industrializarlos y de ponerlos en valor. Es una persona que creo que fue uno de los grandes descubridores de América. ¿Por qué? Porque se dedicaban antes exclusivamente a la extracción aquí en América, la extracción de plata y oro y hasta de los cueros. O sea, no se buscó la producción ganadera, la producción agrícola como fuente de progreso, como fuente de la economía, sino que exclusivamente era como fuente de alimentación. Y Belgrano creo que eso, por lo que había leído, Belgrano por supuesto que no era un agricultor, no era una persona dedicada al agro, pero tenía una formación realmente muy importante, una formación que podemos decir enciclopedista para la época, o sea, fue un gran lector, un gran estudioso, y más al estudiar economía y a los
autores que leyó, ¿no? Desde los clásicos Adam Smith hasta los franceses como Quesnay, que acabo de nombrar, y a los italianos, Filangieri, Genovesi, y por supuesto que también a los españoles como Campomanes, en fin. Y ahí se nutre justamente de estos principios de la fisiocracia y de la tierra como productora de materias primas y que se debían de transformar. Pero él tuvo esa gran visión de hablar de la agricultura, hablar de la industria y de proteger al comercio como tres pilares fundamentales de la economía y que tienen plena vigencia hoy en día, ¿no? Y sobre todo de la transformación para dar mano de obra y darle valor agregado. No solamente decía exportar cuero, sino que había que exportar calzado. Y vaya si tiene vigencia hoy en día, ¿no? Introductor de nuevos cultivos como el cáñamo y el lino. El lino en ese entonces también como fibra textil, para no tener que importar las telas y que se puedan fabricar acá. Y el cáñamo porque ya había una escuela de náutica y decía que habría que fabricar las sogas de cáñamo en ese entonces era un producto altamente demandado y sumamente necesario. Hay que pensar que la navegación era exclusivamente a vela y las sogas era un elemento fundamental, lo mismo para los amarres. O sea, y para carruajes, en fin, o sea que era una persona que pensó realmente a esta América de otra forma, para ese entonces, ¿no? No como extractiva, sino como fuente de producción y sobre todo hay que tener en cuenta que Belgrano lo pensó para ese gobierno hispano-colonial, o sea que es lo que venía a cumplir una función para el Reino de España, que después desemboca en una Revolución de Mayo por acontecimientos políticos de España, pero también porque no le hacían caso. Fue uno de los grandes promotores de la Revolución de Mayo. Con respecto a los pueblos originarios, realmente Belgrano les tuvo un gran cariño y los conoció muchísimo. Sí, es poco estudiado, hay muchos temas de Belgrano que son, digamos, poco estudiados, porque Belgrano fue realmente un personaje multifacético de la época, donde abarcó muchísimos renglones, y creo que la bandera, nosotros los belgranianos siempre decimos, la bandera lo tapó a Belgrano, entonces el creador de la bandera. Pero claro, no fue un diseño la bandera fue mucho más que un diseño, ¿no? Por supuesto, en todo su significado. Pero los pueblos originarios, Belgrano los conoce ya como secretario perpetuo del Real Consulado, donde hay infinidad de documentos que él los recibía, que lo iban a ver por X motivos de su desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tenían también los pueblos originarios relación con los jefes o quienes eran auditores o delegados de los cabildos de las distintas provincias o las intendencias, como se llamaba en ese entonces, en el territorio del virreinato del Río de la Plata. Por supuesto que los iban a ver los originarios más cercanos. Es muy conocido los de Mendoza, que han ido de Río Negro, cuando Belgrano manda a estudiar la naciente del Río Negro para ver la posibilidad de conexión y de vías navegables. O sea, después en su primer campaña al Paraguay, que Belgrano funda dos pueblos, Mandisoví y Curuzú-Cuatiaca, había muchos pobladores de pueblos originarios en esos dos lugares muy desparramados, y Belgrano los agrupa y les da el sustento jurídico como población. Y luego es muy conocido el reglamento a los 30 pueblos de las Misiones, hecho en Candelaria,
el 31 de diciembre de 1810, donde por ese documento es reconocido como el primer constitucionalista, donde le da los derechos y las obligaciones, y los reconoce libres por el reconocimiento del gobierno de la primera junta. Eran los pueblos que habían sido abandonados, que habían quedado a la deriva, cuando son expulsados los jesuitas sobre fines del siglo XVIII. Y ahí es un gran reconocimiento que tuvo después. Es muy conocido también cuando Belgrano estaba en Potosí, y como gobernador, antes de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y lo va a ver el cacique Cumbay. El cacique Cumbay era chiriguano, de la zona no andina, sino de la zona más de las yungas, que se llama, del Bajo Bolivia, de la sierra, o sea, en el oriente boliviano, y lo va a ver y le pone 5.000 flecheros a su disposición. Y cuando lo va a ver, Cumbay se presentó con sus flecheros como custodia, pues no sabía a qué se iba a presentar. Y les dice: a usted se lo ve muy bello y así de bella debe de tener su alma. Y ahí tuvieron una gran amistad y le puso a disposición los 5.000 flecheros. Y después hay otra anécdota muy interesante y documentada, que es en el año 1816, cuando lo mandan a Belgrano a Santa Fe, a su regreso de Europa, para reprimir o poner orden en las primeras revueltas que había con los pueblos del litoral. Y ahí le manda justamente, ahí Belgrano cae traicionado por quien era su segundo, Díaz Vélez, y es detenido. Y le escribe al director en ese entonces, y le dice que prefería irse a vivir con los pueblos originarios que volver a Buenos Aires o estar en esas luchas fratricidas y de traiciones a la patria. O sea que tuvo permanentemente un reconocimiento a los pueblos originarios y tuvo no solamente el reconocimiento, sino que tuvo muy buena relación y los reconsideró siempre como pares de él, ¿no es cierto? No, o sea, y dándole lo que les correspondía. La bandera es uno de los ítems que debe de estar más estudiado y más difundido. Creo que lo que sí se necesita es que no haya tantas creencias en distintas banderas, sino creer en los documentos que escribió Belgrano. Cuando se empieza a discutir sobre el color de la bandera, si la bandera de Mache es la primera bandera o cuál es, digamos, la bandera originaria. Y la bandera originaria no está. La bandera originaria se ha perdido, ha quedado extraviada, se rompió, no sabemos, porque es la que hizo un 27 de febrero en Rosario. Y esa bandera, cuando Belgrano marcha a reemplazarlo al general Pueyrredón, conductor del Ejército Auxiliar del Alto Perú, que él marcha los primeros días de marzo, el 27 de febrero había creado la bandera de 1812, y marcha a reemplazarlo a Pueyrredón. La bandera quedó sin ninguna duda en Rosario, pues la bandera no era de Belgrano, la bandera él la creó y la hizo para que esté justamente en esas dos baterías que fundó ahí a orillas del Paraná. O sea, la bandera quedó ahí, no iba a decir: señores, arríen la bandera, yo me voy, me la voy a llevar. La bandera ha quedado ahí.
Y cuando se comenta, y es muy claro, está el documento, que primero en el proceso de bandera, él el 13 de febrero manda al triunvirato a pedir una escarapela para diferenciarse de las tropas enemigas porque usaban la misma. Pensemos que la escarapela era algo grande, un distintivo grande que se usaba porque la lucha era cuerpo a cuerpo. Entonces la distinción era la escarapela. Los uniformes, hay que pensar que eran pocos y ninguno, era la ropa que tenían, ¿no? Los soldados. O sea que la escarapela era algo fundamental y él dice, no podemos estar peleando con la misma escarapela. Entonces el día 18 el triunvirato le autoriza a usar una escarapela y le dice que la escarapela tenía que ser blanca y azul celeste. Belgrano, cuando crea la bandera, el día 26 manda una carta al triunvirato, pero no espera ningún tipo de respuesta. El día 27, al inaugurar la batería Independencia, Belgrano decide izar bandera. Ponerle la bandera que tenía que tener una batería, y escribe al triunvirato, teniendo la necesidad de izar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. O sea que la bandera es celeste y blanca, no existe otro color como dicen azul, no, fue celeste y seguirá siendo celeste. Y después con respecto a la bandera de Macha, que es la bandera que está en la Casa de la Libertad en Bolivia, que dicen que es una bandera que se escondió en la capilla de Pitiri, cercana a Macha, al curato de Macha. Es una bandera que se encontró, dos banderas que se encontraron ahí en el año 1885, cuando estaban limpiando la iglesia, es una capilla muy chiquita, limpiando esa capilla, detrás de un cuadro de Santa Teresa aparecen enrolladas dos banderas, escondidas, y bueno, y ahí se tejió una historia, pero muchísimos años después, de que esa era la primera bandera, la que quedó en Bolivia, y no la que se trajo acá. Pues cuando se encuentran, le ofrecen al gobierno argentino ir a buscar una bandera. Había dos, que traigan una, y la que se trajo era una celeste, blanca y celeste, conforme a la de uso inclusive actual, ¿no es cierto? Y quedó en Bolivia una bandera que es blanca, celeste y blanca, o sea, inversa las franjas. Y se dice que esa es la primera, y no es así. Ninguna de las dos son la primera bandera. La primera bandera se perdió. La primera bandera, por estudios y deducciones, hay un solo documento que nos indica qué bandera es, y que es el cuadro que Belgrano se hace pintar cuando está en su misión diplomática en Londres. Y en ese cuadro aparecen dos banderas y una tercera que no está muy definida como bandera, aparentemente es, pero no se sabe. Pero hay dos banderas que son muy claras, y las banderas son una franja superior blanca y una inferior celeste, y en formato horizontal, no vertical como hay algunos que dicen. Hay muchas teorías, pero hay que ir a los documentos, y como el único documento es ese, no hay otro. Y es un cuadro donde Belgrano se sentó a posar para que lo pinten, y el pintor lo que menos sabía era cómo podía ser una bandera en unas tierras que ni siquiera conocía y menos sabía dónde estaban. O sea que es una expresa indicación de Belgrano. Y Belgrano no hubiese permitido que pongan otra bandera que no sea la bandera de él, ¿no? O sea que creo es un documento casi indubitable del formato y colores de la bandera. Y en cuanto a colores, muchos documentos que lo prueban, porque hay cuadros de la época pintados de la bandera que estaba en el fuerte.
pero muchos, muchos cuadros hay pintados. O sea que el color es indiscutible. Cruel de manos azules, libraba el amanecer, pisando el río temprano y horneando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos, honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, un hombre Manuel Belgrano. Su puño sigue escribiendo en el tiempo, corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo.